¿Qué hay, Headbangers? Hoy les voy a hablar de mi experiencia en las primeras dos ediciones del Hell and Heaven. Sí, el festival de metal más importante y longevo en la historia de México, que comenzó trayendo a muchas bandas en la ciudad de Guadalajara presentándose en un día, que luego se volvería un festival tan grande que duraría 3 días en la Ciudad de México. Al día de hoy han logrado realizar 10 ediciones, siendo su última edición la del 2023. El primer Hell and Heaven se llevó a cabo un 17 de octubre en el 2010 en Guadalajara, en el recinto llamado Calle 2, un lugar amplio con un escenario grande al aire libre. En el 2010 yo todavía era un chamaco meco miado, pero me encantaba el metal. Estaba muy emocionado por el evento, aunque ya había asistido a varios eventos relacionados con la escena, como conciertos y tocadas amateurs. Era mi primer festival con bandas internacionales al que asistía, pero he de admitir que mi bagaje en aquellos días todavía rozaba dentro de lo mainstream, por lo que no tenía un criterio amplio sobre lo que debía de tener una banda al momento de tocar en vivo y de que lo que hacía que se considerara una buena banda o una buena interpretación. Y ya que la gran mayoría de las bandas que se presentaban era de la escena nacional y de bandas emergentes principalmente, la mayor parte del evento no fui capaz de apreciar en su totalidad a todos los artistas que vi, de los cuales únicamente puedo rescatar a 3, pues de las demás sinceramente no tengo una clara memoria sobre su presentación. Y en esa edición del festival, el cabeza del cartel era nada más y nada menos que Therion, la banda sueca de death metal sinfónico con tintes góticos. Y también se presentaba Brujería como banda estelar. Ambas bandas pueden considerarse de culto, ya que Therion, al ser una banda que fusionaba el death metal con elementos sinfónicos, fue pionera en la definición de ese género, además de incluir una vocalista femenina con voz de ópera. Y pues Brujería, una banda muy polémica, al ser de una de las primeras bandas de death metal en español con unas letras abiertamente satánicas y blasfemas. Una banda mexicana, pues realmente solo como una quinta parte de sus integrantes han sido mexicanos, que ha tenido como parte de su formación a varias leyendas de gran calibre en el metal. Se llegaron a caracterizar por trabajar en su imagen como una banda underground, pues no firmaban con grandes disqueras y su material lo distribuían mayormente ellos mismos personalmente en sus conciertos y con sus conocidos, tanto CDs como DVDs que ellos mismos grababan sus producciones. Además de que en una ocasión fueron nominados al Grammy, pero estos no se presentaron a la ceremonia. Y bueno, mi experiencia en el evento fue de esta manera. Llegamos al lugar llamado Calle 2 en Guadalajara, que era un lugar muy amplio con un escenario grande, techado. Cuando llegué todavía no empezaba ninguna banda a tocar, solo estaban los puestos de mercancía a los cuales fui a curiosar a ver qué encontraban. Cuando llegué a revisar el escenario noté que estaba dividido en una sección preferente y una general con una reja de metal, lo cual me sorprendió, no estaba enterado de que había zona preferente. Y algo que me llamó mucho la atención fue de que había fanáticos que estaban apartando su lugar hasta adelante en la zona general para apartar su lugar para ver a Therion desde el inicio del evento. Yo sabía que eran fans de Therion, ya que llevaban su vestimenta completamente negra y gótica, incluso iban maquillados y con cadenas. Y bueno, la primera banda que vi ese día fue Semican, una banda cuyo concepto es de corte prehispánico. Su presentación la hacen llevando puestos penachos, maquillaje, usando instrumentos prehispánicos e incluso hay una persona bailando danzas prehispánicas mientras ellos tocan. Se me hizo muy padre el concepto, me quedé viendo todo su show. Incluso llegué a comprarle su disco, porque en aquellos días ya existía YouTube, pero todavía se comercializaban los CDs físicos de las bandas. Ese día me impactaron, compré su disco y lo escuché días después, y en otras ocasiones, en otros festivales, me di cuenta que también se presentaron y también llegué a verlos un poco de su show, e incluso después me enteré de que fueron a tocar al Wacken Open Air en Alemania. Muy bien por ellos. Pero he de decir que aunque me esforcé en escuchar su música y buscar canciones que me gustaran, pues realmente nunca se me quedó pegada alguna melodía, el título de una canción o algún riff que quedara en mi memoria, pero pues no, nada de su material me pegó de esa manera, aunque no por eso pienso que sean malos, solamente no me generaron ese interés especial como otras bandas. Hubo muchas otras bandas nacionales emergentes de la época, como Telbarrio, unos sujetos con pinta chola que usan máscaras, además de que también se presentó Voltats, otra banda que llegó a estar en el Wacken Open Air, pero en esa ocasión no vi ni a Telbarrio ni a Voltats, no recuerdo por qué. La mayor parte del festival me la pasé divagando. También se presentaron bandas nacionales que ya tenían su trayectoria definida desde décadas antes. Estuvieron Transmetal, Anavanta y Luzbel.
bandas icónicas de la escena mexicana. Como ya les comentaba, yo era un adolescente de apenas 15 años que no sabía apreciar el buen metal, más allá de melodías pegajosas y riffs enérgicos, por lo que ahora no puedo hablar de bandas más que de Brujería y de Therion. Entonces llegó la noche y tocaba el turno de Brujería, a lo que yo me acerqué a la masa de gente que estaba en la zona general frente al escenario y avanzaba entre la gente intentando hacerme camino hasta donde estaba la reja que dividía la zona general de la preferente. Cuando Brujería empezó a tocar, todos enloquecieron. Empezó el mosh pit, todos empujaban unos a otros, pues yo me uní al desmadre, ¿no? Tanto al mosh pit como a los empujones hacia adelante. Una vez que llegué a la reja que dividía las zonas, noté que había algunas personas que estaban saltándose la valla. Yo me acerqué a ellos y le pedí a dos sujetos que me ayudaran a volarme la barda, lo cual fue muy fácil para ellos. De un momento a otro yo ya estaba en la zona preferente, completamente emocionado por estar ahí, y corrí hacia el mosh pit. Me la pasé en el mosh la mayor parte del set. Brujería tocó 13 canciones en total, pero de estas 13 canciones solo pude reconocer 5. Semanas antes yo había empezado a escuchar el material tanto de Therion como de Brujería, y había varias canciones que me gustaban, aunque no todas las podía recordar del todo, ya que no eran canciones que fueran fáciles de digerir, la verdad. De Brujería conocía el álbum Brujerismo, que era su último disco en esos días, además de algunas canciones clásicas de álbumes anteriores. Una vez que estuve en el área preferente lo más adelante que pude, logré reconocer a los músicos de la alineación. Por alguna razón yo pensé que para sus presentaciones en vivo Brujería invitaba a músicos nacionales. Yo sabía que los principales músicos que grababan los álbumes en estudio eran parte de bandas de fama mundial en el metal, y pues llegué a reconocer a Jeff Walker en el bajo, quien es el bajista y vocalista de Carcass, una banda muy reconocida en el death metal, a Shane Embury en la guitarra, quien es más reconocido por ser el bajista de Napalm Death, banda pionera del grindcore, y el baterista no estoy seguro de quién era, aunque revisé en internet y supuestamente en esas fechas era parte de la alineación Adrian Erlendsson, quien es otro músico que formó parte de At the Gates y de Cradle of Filth, ambas bandas muy destacadas en su subgénero. Y también tengo que decir que dentro de Brujería son conocidos por sus apodos, siendo el de Jeff Walker el Cínico, el de Shane Embury el Hongo, el de Adrian Erlendsson el Podrido, y pues los vocalistas, que son más de dos, son Juan Brujo, el Pincho Pitch, un cubano del cual no recuerdo el nombre, y una vocalista mujer llamada Gabriela Domínguez, cuyo apodo es Pititis. Las canciones que logré reconocer que tocaron fue Cuiden a los niños, La Migra, Colas de Rata, Pititis y Desviviendo Güeros, siendo esta última por la que son más conocidos. También quiero mencionar al músico que fue una parte fundamental de la fundación de Brujería. Hablo del guitarrista Dino Casares, un músico que tiene muchas bandas de metal, como lo son Fear Factory, Divine Heresy y Asesino, siendo este su apodo dentro de Brujería, Asesino. Aunque ya para esa fecha Casares ya no era parte de la banda. Soy un gran admirador y seguidor de su trabajo. Cuando terminaron de tocar yo estaba exhausto, tanto que decidí salir de la zona preferente para ir a buscar agua y descansar un poco. Entonces regresé a la zona general y esperé a que Therion empezara su repertorio. Therion empezó a tocar y tocaron muchas canciones. En total fueron 23 canciones, de las cuales únicamente reconocí 3. Qué vergüenza. Las que pude reconocer fueron Tomega Therion, The Rise of Sodoma and Gomorrah, y la que más esperaba que tocaran, que realmente quería escuchar, mi favorita de Therion, que la verdad yo ya había perdido la esperanza de que fueran a tocarla, pues ya habían tocado más de 20 canciones y no la tocaban todavía, pues habían decidido dejarla para el final. Hablo de la rola The Blood of Kingu, rolón. Lo que me encanta de esa canción es su intro, que es completamente bélico. No, de verdad, está muy épico su intro, que son trompetas como anunciando algún evento apocalíptico, que luego empiezan con un riff principal bueno en la guitarra y en la batería, muy bueno. Después pasan a un riff que es como de a caballito. Y luego tienen como un puente melódico que me gusta mucho. Y las voces de la chica con voz de ópera, de lo mejor, de verdad. Ya por escuchar esta canción me di por satisfecho. La experiencia fue genial, la verdad que superó mis expectativas y me dejó con ganas de volver a una siguiente edición, que afortunadamente para el año siguiente habrían de realizar la segunda edición, a la cual también asistí. Y tengo que decir que esa segunda edición fue de las mejores experiencias en festivales que haya tenido. Pues sí, he tenido la fortuna de asistir a varios de los festivales que se han hecho de metal en México. Bueno, esa fue mi experiencia en la primera edición del Hell and Heaven. Hablemos ahora de la segunda edición en el 2011. También fui en Guadalajara, en el mismo recinto, calle 2. Y pues solo había pasado un año, así que yo seguía siendo el mismo chamaco inexperto en el metal.
Pero en esa ocasión se presentarían muchísimas bandas más, tanto internacionales como nacionales, y unas cuantas emergentes de esos días. Ese día también llegué temprano, tal vez pasado el mediodía. Recuerdo haber estado esperando la hora de entrar en la puerta, y recuerdo que desde la entrada se escuchaban bandas que ya habían empezado a tocar, cosa rara porque todavía nadie había ingresado. Únicamente estaba el personal de los negocios y el staff del evento. Para esa edición, el evento contó con 3 escenarios principales: el Monster Stage, el Hell Stage y el Heaven Stage, y también había un escenario para las bandas emergentes nacionales. La principal banda estelar era Megadeth, uno de los 4 grandes del thrash, que venían como parte de la gira de su 13º álbum, 13. Hubo muchas otras bandas internacionales que eran aclamadas en esa época, como eran All Shall Perish, Brujería de Nuevo, Moonspell, Overkill, Destruction, Fear Factory, Vital Remains, por lo que la expectativa del evento era muy grande. El día anterior se dio a conocer la noticia de que Overkill cancelaría su presentación. Hizo una publicación en sus redes sociales mencionando que tendrían que cancelar su presentación, sin aclarar claramente cuál era la causa. Yo la verdad era fan de Overkill, no tenía mucho que los había descubierto y escuchaba su música de forma frecuente. Acababan de lanzar su álbum Ironbound, que me gustó mucho, y fue el álbum con el que los conocí. Ya después exploré más de sus álbumes pasados, como lo fue The Years of Decay, que es un clásico y que me gustó mucho también. Yo alucinaba con la canción Bring Me the Night. Me sorprendía mucho la velocidad de la batería, sobre todo en ese feel de la intro a toda velocidad, pero para mi mala fortuna terminaron cancelando. Después de que se anunciara esa cancelación, hubo muchos rumores al respecto de otras bandas que supuestamente iban a cancelar también, unos de los cuales eran mencionados en esos rumores eran Moonspell y Destruction, y desgraciadamente Moonspell sí tuvo que cancelar porque perdió su vuelo de conexión entre España y México, por lo que no pudieron dar su show y ni siquiera llegaron a México, cosa que no estuvo dentro del control ni de la banda ni de los promotores. Y respecto a Destruction, sí se mencionó que hubo varios problemas de logística, pero al final pudieron presentarse, aunque un poco más temprano de lo que yo esperaba verlos, la verdad. Y bueno, la primera banda que vi ese día fue Black Oil, una banda de new metal brasileña. El vocalista hablaba español y toda su presentación se la pasó dirigiéndose al público en español, lo cual estuvo muy cool porque inyectaron una energía y una conexión muy íntima con el público. Él decía que ellos se sentían mexicanos y que nos consideraban sus hermanos. No se me quedó grabada ninguna canción de ellos, pero disfruté su show. Y hubo algo que el guitarrista hizo que me sorprendió. En algún momento de la segunda mitad de su presentación, el guitarrista sacó un taladro y lo empezó a encender y lo acercaba a su guitarra, y entonces escuchaba el ruido del taladro a través de los amplificadores por la cercanía del taladro con las pastillas de la guitarra. Después de eso estuve otra vez explorando los escenarios y divagando un buen rato. Llegué a ver algunas bandas emergentes y otras internacionales que pues la verdad no conocía, como fue el caso de Lizzy Borden, que tengo entendido que son una banda con una trayectoria ya de años, pero la verdad nunca había escuchado ni su nombre ni sus canciones. Solo fui por curiosidad y pues sinceramente no recuerdo nada de su presentación. También vi a Mayan, una banda formada por integrantes de Épica, que por cierto también llevaban a Simone Simons como invitada para cantar algunos covers de Épica. Varios meses antes incluso de que se anunciara el festival, habíamos conseguido el álbum de Mayan, y al escucharlo me pareció interesante y bueno, pero otra vez como en el caso de Semican, nada se me quedó pegado. Y es que en esos días se trataba de su álbum debut, por lo que no tenían más material que ese álbum y los covers de Épica que tocaron. Después me la pasé caminando por el lugar y vi que había mucha gente reunida en una zona. Me llamó la atención y me acerqué. Resultó que estaban los músicos de Vital Remains tomándose fotos con los fans. La verdad yo no había escuchado nada de Vital Remains. Si acaso una canción, pero no estoy seguro si ya la conocía en esos días. Solamente The Christianize, que es una canción muy buena, me gusta mucho, pero es la única que les conozco, que a pesar de que intenté escuchar más de su música, es la única que logro reconocer de ellos. Pero no iba a dejar pasar la oportunidad de tomarme una foto con ellos, pues podría ser que en el futuro, después de haber visto su show, podrían haberme impresionado tanto que me volviera su fan, ¿no? Y entonces me acerqué a Tony Lázaro, que fue con el que me tomé la foto. También estaban el baterista y otro de los músicos que sinceramente no sabía quién eran, ni su nombre, ni qué instrumento tocaban. Pero Tony Lázaro era el que llevaba la actitud más de convivencia con los fans. Intenté buscar la foto, pero no di con ella. Luego de descansar un rato, escuché a lo lejos que empezaba a tocar otra banda en el Hell Stage. Me acerqué y me di cuenta de que era Destruction.
Entonces me emocioné y fui corriendo hasta adentrarme lo más adelante que pude en la zona general. Meses antes, ese mismo año, publicaron su álbum The Day of Reckoning, que es muy bueno, la verdad a mí me gustó mucho. Sobre todo la canción Devil's Advocate, que de verdad me emocionaba bastante escucharla en vivo. Pero pues desgraciadamente no la tocaron. Las canciones que tocaron de ese álbum fueron Armageddonizer y Hate Is My Fuel. Tocaron varios de sus clásicos y algunas canciones que sí logré reconocer. Tocaron en total 10 canciones, de las cuales reconocí Armageddonizer, Hate Is My Fuel, Trash Till Dead y Nailed to the Cross. También tocaron sus clásicos más aclamados, como lo son Curse of the Gods y Mad Butcher. Estas canciones ya las he escuchado varias veces intentando que me gusten, la verdad hice un esfuerzo por encontrarles el gusto, pero sinceramente pues nada. Era tarde, estaba terminando y yo estaba tomando un respiro. Recuerdo que me acerqué al Monster Stage y vi un poco del show de Vital Remains, Dark Funeral, creo que hasta de Transmetal. Ya en la noche era el turno de la presentación de Brujería, y como no conocía a ninguna de las otras bandas que tocaban en ese momento, pues decidí acercarme a ver su show de nuevo. Para esa presentación la alineación era casi la misma, solo que ahora sí llevaban al vocalista cubano, que me di cuenta de su presencia porque cantaron la canción Anticastro. Y entonces me metí entre la gente de nuevo al área general, ¿no? A echar desmadre en el mosh. Y de nuevo llegué hasta el área que separaba la zona general de la preferente. Y esta vez también me volé a la parte preferente, aunque fue mucho más fácil, no sé por qué, como que hacía falta seguridad en ese momento. Y pues la reja simplemente estaba pues desplazada con un espacio donde podías pasar caminando sin problema. Y mucha gente se estaba pasando. Y pues yo me pasé también. Y de nuevo a disfrutar el show de Brujería hasta adelante. Luego ya estando ahí pude ver al baterista, que en ese momento no lo reconocí muy bien, pero pude ver que era un sujeto gordo y calvo. Y más tarde me llevé la gran sorpresa de que el baterista había sido Niklas Baker, uno de mis más grandes ídolos de la batería, quien ha grabado varios álbumes de bandas como Cradle of Filth o Dimmu Borgir. En esa ocasión tocaron todavía más canciones que la vez anterior, tocaron en total 19 canciones, de las cuales ahora sí reconocí más, reconocí 11 canciones. Las que reconocí fueron Cuiden a los Niños, Pititis Te Invoco, La Migra, Marcha de Odio, Colas de Rata, Vayan Sin Miedo, Brujerismo, División del Norte, claro que no podía faltar de nuevo Desviviendo Güeros, y cerrando el show con la pista Marihuana. Y ya saben, en estos eventos nunca falta quienes la aprendan. Bueno, volví a salir del área preferente también en esa ocasión para descansar un rato y buscar algo de tomar, pero ya no tenía nada de agua. Y creo que el evento también se quedó sin botellas de agua para vender. Entonces fue un momento incómodo en el que teníamos que estar ahí sobreviviendo deshidratados y haciendo mosh pit y cantando con la garganta seca. Fue entonces cuando me acerqué al escenario principal, el Heaven, y empecé a charlar con algunas personas que estaban ahí hablando sobre el festival y lo bien que la estaban pasando. Y uno de ellos, que parecía que acababa de llegar y de reunirse con esas personas que al parecer también eran extraños para él, y después de charlar un poco noté que traía una botella de agua. Sacamos a la charla el tema de que no había agua en todo el festival, y después me atreví a pedirle amablemente al sujeto que me diera un poquito de su agua, ¿no? Pero me dijo que realmente no era agua lo que llevaba en esa botella, era más bien ron, pero que sí me daba. Entonces tomé la botella, le di un pegue, ya saben, así con la botella levantada sin pegarle la boca. Y pues yo la verdad nunca he sido de beber mucho alcohol, más allá de cerveza y en ocasiones whisky. El ron muy pocas veces lo había probado, y en cada ocasión que se presentaba al probarlo, recuerdo que ni siquiera recordaba su sabor. Y recuerdo que no recordaba. Por lo que al dar el trago no me esperaba el sabor y terminé escupiendo parte de lo que bebí. Y bueno, entonces empezó a tocar Fear Factory. La banda me gusta mucho también. Y si no lo recuerdan, Fear Factory es otra de las bandas de Dino Casares, quien también era parte de Brujería. Acá entre nos, la intro de la canción Vayan Sin Miedo se parece mucho a la intro de la canción New Breed de Fear Factory. Y pues estaba muy emocionado por el show de Fear Factory. Escuchaba muy seguido dos álbumes de ellos que me gustan mucho, el de Manufacture y el Digimortal. Y de las 13 canciones que tocaron, solo reconocí 4. Lynch Pinch, The Manufacture, Self-Bias Resistor y Réplica. Disfruté mucho su show. La verdad no me esperaba que tocaran The Manufacture. Y en un espacio entre canciones
en las que el vocalista suele dar algún mensaje para animar al público. Sentí mucha sed otra vez y le volví a pedir al mismo sujeto que me diera un trago de su agua otra vez. Yo había olvidado que no era agua, que era ron, por lo que me dijo que no es agua, güey, es ron, pero ten. Y le volví a dar un trago que también terminé escupiendo un poco de lo que bebí. Muy amable ese sujeto. Y bueno, cuando terminó Fear Factory vino lo mejor de la noche, Megadeth. No, recuerdo muy bien todo el show. Empezó épicamente con una canción que no me la esperaba, Frost. Ya saben, esa que empieza con una intro con la batería. Inmediatamente la gente enloqueció. Empezaron a hacer headbang, a agitar los puños, a hacer mosh pit y empujarse hacia adelante. Pues yo enloquecí con ellos. Le entré al mosh, me empujé hacia adelante, intenté llegar lo más que pude hacia adelante hasta llegar a la división entre el área general y la preferente. Y no he mencionado que entre estas dos áreas en la división no era una reja metálica en la que estuviera el área general y inmediatamente después estaba el área preferente. No, sino que había una división ancha, un poco larga, en la que en ese espacio había gente de seguridad evitando que la gente se colara al área preferente. Y también en ese espacio había consolas y monitores y más bocinas para el área general. Y antes de llegar hasta adelante, pude ver que había sujetos que levantaban a la gente y la ponían encima del público. Ya saben, así como se ha visto en muchos videos y películas en los que la gente parece nadar sobre el público. Entonces yo me acerqué a dos de ellos y muy fácil me levantaron y me subieron arriba de todo el público. Fue espectacular, de verdad, muy épico. Era la primera vez que lo hacía. Estaba completamente extasiado. Tanto que incluso la gente que me cargaba, había unos idiotas que te lanzaban golpes sin razón alguna. A lo mejor era parte del mosh, pero la verdad no creo porque no se podía hacer mosh entre la gente levantando a las personas. Pero pues llegué a recibir varios golpes. Los notaba, pero no sentía que me dolieran. Así que pues los ignoré y seguí disfrutando del momento. Ya llevaba un buen rato encima de la gente y me habían hecho avanzar bastante hacia adelante, hasta el punto en el que ya estaba por cruzar la división de zonas. Y en ese momento en el que me di cuenta de que estaba por cruzar la zona preferente, lo que se me ocurrió fue: no puede ser, si llego a esa área seguramente la seguridad terminará por atraparme y sacarme de entre la gente, por lo que perdería mi lugar entre el público y tendría que seguir viendo el show desde lejos. Por lo que empecé a decirle a la gente que me bajaran, que ya no quería estar arriba. Claro que nadie me hizo caso. Siguieron empujándome hasta que llegué a la reja y me lanzaron al otro lado. Una vez que me levanté y que me di cuenta que estaba en la división de las zonas, vi a mi alrededor y sí había varios guardias de seguridad sacando gente que se estaba tratando de colar a la zona preferente. Pero nadie me estaba pelando a mí y yo estaba como paralizado. Duré como 5 segundos sin saber qué hacer, sin moverme. Y entonces me di cuenta que para entrar de lleno al área preferente había una plataforma de más de 1 metro de altura. Me llegaba como por aquí, arriba del pecho. Empecé a avanzar hacia la plataforma y un momento después noté que un guardia me señalaba y corrió hacia mí, por lo que yo huí de él corriendo hacia la plataforma. Entonces llegué a la plataforma, apoyé mis manos, me levanté como pude. No creí que pudiera subir la plataforma tan fácil, pero lo hice. Entonces ya estaba yo con el pecho contra el suelo, tratando de levantarme. Y antes de que me pudiera levantar por completo, sentí que alguien tomó mi pierna, a lo que reaccioné automáticamente lanzando una patada. Y sin problemas logré que me soltaran. Por lo que ya estaba por completo dentro de la zona preferente sin ningún riesgo a que me sacaran del lugar. Imagínense mi emoción. En ese momento empezó a sonar In My Darkest Hour, de mis canciones favoritas de Megadeth. No, fue absolutamente épico para mí ese día. Fue de los mejores festivales a los que he ido, de las mejores experiencias de mi vida, pero no ha sido ni el mejor festival ni la mejor experiencia. Ese puesto lo tiene otra edición del mismo festival, ya les contaré después. Megadeth tocó un repertorio de 13 canciones, que pudieron haber sido más, pero Mustaine mencionó que estaba teniendo muchos problemas de seguridad y de sonido. De hecho, se le notó molesto cuando hablaba con la gente. Dijo algo así como que estaban felices de estar en México, que regresarían pronto, pero que no lo harían con la misma gente porque no estaban haciendo bien su trabajo. Y les digo, todas las canciones que tocaron yo las conocía, y hubo varias que me sorprendió que las tocaran, como lo fue Angry Again y A Tout Le Monde. Sorprendentemente no tocaron ni Tornado of Souls ni Symphony of Destruction, pero pues no hicieron falta todas las canciones que tocaron. De su álbum 13, que era el que estaban presentando, pues lo acababan de estrenar hace unos meses, tocaron Public Enemy No. 1 y Whose Life Is It Anyways. Para sorpresa de todos, tocaron 2 canciones de Rust in Peace que son de las menos populares, Poison Was the Cure y Down Patrol. Y otra sorpresa muy chingona fue que tocaron Head Crusher. ¡Yeah! Adoro esa canción.
Y cerraron el show con su obra maestra Holy Wars The Punishment Do. No, pues 10 de 10 el show, la verdad. A pesar de las fallas técnicas y lo de logística que se quejaba Mustaine, para mí, subjetivamente, personalmente, fue una experiencia completamente increíble. Sí, sí, gran evento, gran edición la del 2011 de Hell and Heaven. Bueno, pues esa fue mi reseña de las 2 primeras ediciones del Hell and Heaven. Cuéntenme si ustedes también fueron, qué les pareció mi reseña. ¿Hay algo que puedan agregar que me hizo falta mencionar? Ustedes comenten lo que quieran, yo estaré respondiéndoles. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Choc Tornado. Nos vemos luego, Headbangers. Yeah. En el 2010 yo todavía era un chamaco meco miado.